Buenos días a todos. Gracias a los asistentes a este webinar sobre integración entre dos plataformas tecnológicas líderes en el mercado, como son Microsoft y SAP. Hoy tengo el placer de que me acompañen compañeros y para mí personas a las que admiro en cuanto a conocimiento y conocimiento de las dos plataformas, de ambas plataformas. ¿Vale? Así que bueno, voy a dejar que se vayan presentando ellos. Comenzamos contigo, Víctor. Buenas, mi nombre es Víctor Capilla, muchos de vosotros me conocéis, soy el responsable de la parte de sistemas SAP. Bueno, estoy aquí con ellos para ver esta tecnología de Microsoft y SAP, ver cómo se integran entre ellos. Buenos días, yo soy Tomás Escudero, soy responsable técnico del círculo de Power Platform de desarrollo con la tecnología Microsoft y Low Code. Y nada, estamos aquí para enseñaros esta capa de integración entre los dos sistemas. Buenos días, yo soy David Alcaide, soy consultor senior y desarrollador de la parte de Power Platform, sobre todo la parte de las aplicaciones de Canvas y Model Driven. Y esta vez, pues bueno, yo me encargaré sobre todo de enseñaros al final una pequeña demo que hemos construido pues, con esta integración de SAP y una aplicación de la Power Platform. Muy bien, bueno, y por último yo soy Javier Armesto, responsable de conocimiento del círculo de Microsoft Business Application y bueno, seguro también algunos me conoceréis. Vamos a comenzar con una pequeña PTT introductoria para pues, exponer algunos conceptos, algunos diagramas de cómo estamos montando o cómo se enfoca esta arquitectura, ¿de acuerdo? Esta integración. Pasamos. Y pues, como estaba comentando mi compañero David, luego vamos a hacer un pequeño recorrido demo, ¿no? A modo de cómo hemos aterrizado o cómo de fácil puede ser aterrizar un primer enfoque en cuanto a la tecnología. Bueno, lo primero de todo, desde Socis y Nunsi estamos comprometidos con Microsoft y con SAP. Para nosotros son clientes, partners estratégicos, ¿de acuerdo? Y bueno, en tanto Socis en su momento siempre ha sido un partner referencia de SAP y en la parte de Microsoft, bueno, nuestra apuesta es también total. Por ello entendemos que tanto Microsoft y SAP a nivel empresa, a nivel mundial, su partnership es de todo el mundo conocido y bueno, nosotros queremos también ponernos en esa senda, ¿verdad? Sí, aquí Socis tiene una unidad de negocio dedicada a SAP, tanto a nivel técnico, que yo soy el responsable, como a nivel funcional, ¿vale? Cubrimos todas las áreas. Somos Gold Partner de SAP y damos soporte pues, a todos los clientes que tengan SAP en cualquier producto que SAP tenga instalado. También no solamente estamos hablando del RP, sino también del nuevo producto de SAP llamado SAP S/4HANA, que lo que os vamos a enseñar es tanto compatible para las versiones nuevas de S/4HANA como para las versiones anteriores de SAP RP 6.0 que aún muchos clientes suelen tener. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, al final la plataforma de tecnología de Microsoft pivota, voy a ir muy rápido en esta parte, en 4 pilares bastante diferenciados, pero no por ello no están integrados. En realidad a veces cuesta mucho diferenciar en qué pilar estás, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos toda la parte de productividad, que es con Microsoft 365, tenemos toda la parte de aplicaciones, voy a señalarlo para que lo veáis. Toda la parte de aplicaciones de negocio, que las englobamos dentro de Dynamics 365 también. Y tenemos una pata muy importante que es la que hace en la gran mayoría de ocasiones de ese engranaje entre todos estos 4 pilares, ¿no? Que es toda la parte de Microsoft Power Platform, ¿de acuerdo? Y no podemos olvidarnos de lo que es la base de todo, que es Azure, y en cuanto a infraestructura, servicios, etcétera. A ver, si quiere. Ahora, ¿de acuerdo? Hoy nos vamos a centrar en todo lo que nos puede ofrecer Power Platform y además con esa integración con todos los datos que vamos a poder conseguir desde la parte de SAP, siempre respetando los procesos de negocio del propio SAP, ¿de acuerdo? Sí.
Desde aquí, desde Socis, sí que tenemos un equipo dedicado a todo este tipo a todo lo que engloba esta parte de Power Platform. Realizamos aplicaciones con orígenes de datos muy distintos, pues desde Dataverse, incluso alguna integración con SharePoint o con orígenes de datos externos. Y esta vez, pues lo que os vamos a comentar es esa integración de una aplicación tirando directamente desde datos de SAP. Como vemos, nuestro mapa, Víctor, Tomás, David, lo entendemos así. Al final, SAP es una pieza más, aunque aquí lo vemos en un poquito más pequeño, pero es enorme todo lo que podemos encontrar en SAP, pero es una pieza más de cómo entendemos nosotros el negocio cuando hablamos con clientes que están basados en tecnología SAP. ¿De acuerdo? Lo que vamos a intentar es de explicaros, de transmitiros, de que no viene a sustituir, sino viene a extender. ¿Vale? A optimizar algún proceso, a automatizar algún proceso, ¿de acuerdo? Facilitarlo a los usuarios finales. Aportar, a complementar, a plantear, pues, como vamos a ver, bueno, pues seguramente todos estaremos al corriente de toda esta revolución que ha venido con OpenAI, el partnership también que Microsoft ha cogido con esta empresa, todo lo que está aportando, y creemos que es una pieza fundamental el poder acercar a lo que son proyectos y clientes SAP toda esta tecnología, ¿de acuerdo? Pero siempre, como vamos a explicaros rápidamente, a ver si me pasa, explicaros un poco que SAP va a estar en el centro de la estrategia en cuanto hablemos de estos proyectos. Nada, aquí lo tendréis en la PTT, comentaros un poco, bueno, pues que no es algo que nosotros hemos dicho que Microsoft y SAP tienen un partnership hace mucho tiempo. Que lo tienen, ambos CEOs, tanto Saita como Cristian, lo evidencian en casi todos los años y varias veces al año con anuncios, etcétera, ¿de acuerdo? Y bueno, la verdad que con la llegada de Copilot, luego os contaremos, pues tiene algún anuncio más. Como os decía, para nosotros el negocio está en SAP y a través de ellos pues vamos a ir extendiendo mediante low code, ayudando a la innovación, ayudando a las personas que trabajan con SAP en integrar o ayudarlos con la productividad con todo Microsoft 365, ¿de acuerdo? ¿Por qué no añadiendo terceros? ¿De acuerdo? En alguna ocasión vamos a trabajar con alguna aplicación de negocio, porque a lo mejor en un proyecto determinado, algún producto de SAP por condiciones o el momento de la empresa o por tiempos, muchas veces es más por ese llegar al mercado un poquito antes, pues optamos por alguna interacción, por ejemplo con Sales, con Power BI, ¿de acuerdo? Aunque son productos que también en tecnología SAP tenemos su equivalente, pues en ocasiones pues, nos encontramos que algún departamento o pues decide innovar o decide adelantarse y necesita ese time to market más corto, ¿de acuerdo? Y por supuesto vamos a dotarlo de todo lo que nos aporta Azure OpenAI, ¿de acuerdo? Solo 4 puntos y bueno, al final yo diría que 4 valores, es un poco perspectiva mía, reducir los errores, pero no errores porque los sistemas se puedan producir, sino un poco facilitar el error, evitar el error humano, ¿de acuerdo? En esa medida pienso que con Power Platform, no sé lo que opináis, podemos reducir o simplificar, ayudar en algún proceso. Sí, sobre todo simplificar probablemente procesos de negocio que por determinados tipos de usuarios tengan que dar cabida y no necesiten rellenar toda la información y con esta parte pues sí que podemos segmentar esa introducción de datos o la consulta, con lo que para cada perfil, cada rol, pues podría tener su También quizá en algún momento, en algún proyecto, en alguna situación en la que son usuarios que no están dentro de lo que sería la empresa o muy cercanos a la empresa donde está implantado SAP, no tienen un conocimiento o no se puede invertir a información en ellos y a lo mejor hay que facilitarles esa entrada de datos a estos usuarios. Evidentemente después se lanzan los procesos SAP. Sí, claro, aquí cuando hablamos de SAP, muchos sabemos que para crear un nuevo cliente, para crear un nuevo proveedor, para crear un nuevo pedido de compras, hay que pasar por muchas pantallas. Entonces lo que intentamos hacer con el Power Platform, lo que hacemos es
simplificar y hacer más sencilla esa creación del nuevo objeto SAP, como puede ser el pedido de compras, como puede ser un cliente, un proveedor, etcétera, etcétera. Y estamos hablando, y vamos a hacer la demo, enfocado para un sistema SAP ERP, ¿no?, de toda la vida, normal y corriente, pero no nos cerremos solamente de que es solo para SAP ERP, eso se puede integrar con cualquier producto de SAP. Podemos integrarlo con un CRM, por ejemplo, podríamos integrarlo con un BW, podríamos integrarlo con cualquier producto de SAP, todas estas aplicaciones que facilitan el uso de SAP a los usuarios finales. Y yo creo, Tomás, perdón, David, en la parte de automatización pensamos que podemos tener bastante aplicación, ¿no? Sí, porque al final con lo que tenemos, una de las patas que tenemos dentro de la Power Platform, que es Power Automate, que se dedica más a toda esa parte de automatización, nos va a permitir integrar, ¿vale?, distintos sistemas, ¿vale?, tanto SAP como origen de la información, incluso destino, como la propia base de datos que tenemos en Power Platform, que es Dataverse, para pues, bueno, tener esa información intermedia que sea más fácil de completar o incluso explotar si necesitamos con Power BI, y también integrarnos dentro de estos procesos con otros sistemas que tengamos. Pues los típicos serían el SharePoint, pero también con otros sistemas que podamos tener de firma o cualquier servicio web que tenga la organización, que podamos integrar, dándonos pues bueno, esa visión y esa agilidad a la hora de integrar distintos sistemas. Sí, al final donde queremos hacer hincapié es que una vez ya tenemos esa conectividad entre la Power Platform y SAP, realmente desde la Power Platform tú puedes crear elementos, componentes totalmente personalizables a nivel de pantalla o a nivel de proceso, con lo que puedes hacer que esa pantalla o ese proceso se ajuste a la necesidad exacta que se tiene en ese momento. Sí, principalmente, bueno, lo podéis ver en la PTT, pues nos vamos a basar en eso, lo que hemos comentado, acceso, ampliar las soluciones, pero quiero recargar, Víctor, que el control de la aplicación y de los datos está en SAP. Sí, efectivamente, esto simplemente lo que hacemos es como una capa nueva para facilitar el trabajo a los usuarios, pero al final el dato final sigue residiendo en SAP y no tenemos ninguna base de datos intermedia ni nada de eso. Estamos directamente atacando sobre SAP. Sí, luego comentaremos algún punto en cuanto a cómo accedemos, ¿de acuerdo? Con que vamos a mantener todas las condiciones de seguridad en ambos sistemas, ¿de acuerdo? Con todo lo que Microsoft y SAP siempre nos aporta en cuanto a seguridad y acceso. Al final, pues bueno, lo que intentamos es entender que, bueno, pues tenemos una capa, como estaba diciendo muy bien Víctor, es una capa, donde tenemos la capa SAP, donde tenemos gobierno, control y monitorización, y por encima, pues bueno, en función del proyecto, con Power BI, Virtual Agents, quizá toda la parte que hoy vamos a enseñar, la parte de Automate y Power Apps, pero bueno, Power BI es conocido, seguro por vosotros que en algún proyecto ya estáis, o Virtual Agents, que va a pegar muy fuerte, pues bueno, con todo el tema que nos va a traer Copilot y nuevas mejoras, yo creo que va a ser muy un poco, comentaba hoy Tomás, ¿no?, que me comentabas, bueno, nos gustaría un poco que visualicemos más para perfiles un poco más técnicos, ¿de acuerdo?, cuál sería a nivel, muy alto nivel, ¿de acuerdo?, muy alto nivel, de cuál es el esquema o cómo va a ser ese diagrama, ¿no?, de arquitectura, Tomás. Sí, aquí como veis tenemos la parte de Power Automate y Power Apps a la izquierda, y al final esa conexión con SAP, hay que tener en cuenta que Power Automate y Power Apps es una solución en la nube de Microsoft, como comentamos antes en Azure, entonces tenemos que llegar a los datos de SAP, ¿vale? Y en este caso, y en el ejemplo de hoy, va a ser un SAP RP clásico, de una forma, no en S/4HANA, entonces sí que a nivel muy, muy sencillo, sí que para toda esa comunicación pues necesitaremos una máquina donde tengamos un componente, un gateway, ¿vale?, que hará de intermediario, ¿vale?, entre lo que es la nube de Microsoft y lo que es SAP, ¿vale? Sí. Y ese gateway es el que nos hará de interlocutor entre los dos sistemas, que es
sencillo de instalar. Quizá, Tomás, como nos marca un poco la documentación de Microsoft, tenemos tres escenarios en cuanto a lo que sería la integración o cómo vamos a hacer esa conexión. El primero de ellos es bastante posiblemente conocido, al final es usar un RPA. ¿De acuerdo? Podríamos hacerlo con Power Automate también, Desktop, crearnos un RPA y estar trabajando en contrapantalla ya directo del propio SAP, ¿de acuerdo? Por otro lado, podríamos también trabajar con conector personalizado, que ¿no? En SAP se publica el OData y nosotros trabajaríamos con ese OData. Pero lo que te traemos hoy es la facilidad de usar ya el conector que vamos a tener en Power Automate, ¿de acuerdo? En ese sentido sí que es verdad que necesitamos establecer un gateway para todo el tema de establecer la conexión entre los dos extremos y mantener en todo momento el gobierno y la seguridad. Sí, los que estamos acostumbrados a trabajar en SAP, cuando necesitamos atacar también a la nube o algo así, tenemos un gateway intermedio propio de SAP para que nos permita esa comunicación de la nube con tus sistemas SAP que tienes en on-premise. Entonces, trabaja más o menos igual. Bueno, es que la orientación al cloud, tanto de SAP como de Microsoft, creo que está fuera de toda duda. Yo creo que hoy en día el cloud es el enfoque al que deberíamos ir. Hay algún proyecto que va a su ritmo, pero la orientación al cloud de ambos fabricantes es total. ¿De acuerdo? Muy bien. Nada, al final vamos a ver, al final, y esto sí que lo añadí, más que nada porque para mí es un enfoque 360, al final es algo que se va realimentando. Una vez que tenemos establecida cómo vamos a integrarnos, cuáles son los procesos de cómo el flujo de información, al final esa información va a ir pasando por los diferentes actores o productos de Power Platform, como aquí podemos ver, los cuatro principales, digamos, los cuatro más conocidos. Quizá Virtual Agents, pues bueno, está ahí, pero ya veréis cómo este año va a pegar muy fuerte. Sí, con la impulsión de la conversación. Va a ser muy el y la IA. Pero principalmente donde se puede ver, evidentemente, el primer avance es cuando añadimos Power Automate, que al final es el músculo que hace el traerte la información o cómo te la va a traer. Aquí no vemos la pata de Dataverse, pero la damos por supuesto. Dataverse al final es la base de datos relacional que tenemos dentro del mundo de Power Platform y Customer Engagement, donde es común, por lo tanto todas las aplicaciones de Dynamics pueden consumirla y por lo tanto una vez que ordenamos y tenemos el dato, digamos, modelado de SAP, ya podemos trasladarla a los diferentes puntos, ¿no? Sí, al origen de datos que tú quieras al final. Una vez tú ya tienes la conexión con SAP, puedes utilizar cualquiera de los componentes que se están mostrando ahora mismo en la pantalla. Realmente pues todo depende de la necesidad, ¿no? Pero Power Automate, por ejemplo, ya no solo sirve para obtener datos, sino que puede realizar procesos, como por ejemplo, en función de ciertos datos que obtiene, enviar correos o solicitar aprobaciones, o en fin, cualquier proceso que pueda requerir la empresa o organización en ese momento, pues se puede hacer. Una vez que obtienes el dato, eres libre de realizar cualquier acción que necesites de hacer con él. Porque, Tomás, es bidireccional, o sea, es decir, podemos escribir. Claro, podemos ir en los dos sentidos y tener, pues como comentamos, algo más simplificado en origen y unas pantallas o algún proceso de aprobación o cualquier tipo de información y luego enviárselo a SAP para que siga el proceso correspondiente y de forma asíncrona los distintos participantes en el proceso pues puedan ir informando, ya sea o inicialmente o complementariamente en las aplicaciones o en los procesos o ya en el propio SAP con la estructura y la funcionalidad que proporciona. Por supuesto, cuando vas a grabar en SAP, no grabas directamente en base de datos, sino que utilizas BAPIs para que todas esas verificaciones y todas esas validaciones no nos las saltemos. No por utilizar Power Apps las validaciones ya no van a estar, no. Se van a utilizar las BAPIs típicas de SAP o podemos crear nuestras propias para poder pasar por todas esas validaciones. Eso es lo que iba a comentarte, Víctor, porque es muy importante recalcar hoy, ahora veremos en la demo que vemos, pues vamos a ver un escenario bastante sencillo, pero que
los procesos, de SAP, los procesos de negocio se mantienen. Es decir, las reglas de negocio de SAP están ahí y prevalecen, no atacamos a base de datos directamente. Igual a la inversa, es decir, si nosotros tuviésemos que trabajar con datos que estamos moviendo de SAP hacia un Dynamics, hacia un Sales o tal, vamos a mantener las reglas de negocio de eso se trata, ¿no? de tener esa coherencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues como escenarios, pues tenemos escenarios, bastante, el típico sería, pues permitir buscar información más fácil, actualizar algún pedido sin necesidad de entrar al propio SAP, ¿de acuerdo? Automatizar, lo hemos comentado ya, está clarísimo. Y luego lo importante, ¿no? Al final, aquí de estos 3 puntos en cuanto a funcionalidad, ¿vale? Uno, que podemos tener soporte para APIs o RFCs personalizados, es decir, los clientes que tengan algo personalizado en SAP, ahora nos comentas, van a poder utilizarse, ¿de acuerdo? Y un punto que lo comentamos justo antes de entrar al webinar es el tema de la autentificación, ¿de acuerdo? Vamos a poder trabajar con BASIC de SAP o también podemos usar Windows con Kerberos, por lo tanto, cubrimos todo el espectro de autentificación y en función de la política de la empresa podremos trabajar con una o con otra. Sí, este tipo de conexión de BASIC por Windows, digamos Single Sign-On con el Active Directory, es muy similar a lo que tenemos en SAP GUI. Cuando trabajamos con SAP GUI también podemos acceder con un usuario y password, o si tenemos configurado el Single Sign-On con el Active Directory, pues también lo podríamos utilizar. Entonces, básicamente, esa conexión y ese acceso a SAP se basa en lo mismo. Y lo que comentabas, el tema de API o RFCs que tenga personalizadas, es lo que también os estaba comentando antes. Cuando esa Power Apps va a grabar o va a trabajar contra SAP, va a llamar a una API, va a llamar a una RFC, va a llamar a una BAPI, que puede ser o las estándar de SAP o aquellas personalizadas que nosotros hayamos desarrollado porque necesitamos una validación adicional. Exacto. O porque necesitamos eso te iba a comentar, ¿no? Se me estaba ocurriendo así un poco al vuelo el típico escenario en el que tenemos que, en un escenario simple de introducción de datos, luego no queremos que directamente se creen los datos a lo mejor en una tabla de clientes o en una ficha de clientes, sino que queremos tener como lo llamamos a veces, pues esas tablas intermedias dentro de ERP que están pendientes de lanzar algún proceso dentro de SAP que valide, un flow, etcétera, ¿no? Muy típico, ¿no? Es decir, en ERP, por ejemplo, pues para menor nivel de empresa, por supuesto, como Business Central, solemos en las integraciones suele haber ese panel. También puede ser porque hay un volumen de datos y queremos tener un panel para saber cómo han ido esas integraciones y validar que el dato o el pedido o lo que estamos trabajando haya llegado, ¿de acuerdo? Bueno, David, hoy en cuanto a escenarios que vamos a ver, vamos a ver el de interactuar, ¿no? Claramente. Sí, claro. Tenemos la parte de analizar, está claro que tanto SAP con SAG como con Microsoft, con Power BI y ahora recientemente con Fabric, pues bueno, la parte de lo que es explotar el dato es vital, por ello entienden que el dato tiene que ser único, ¿de acuerdo? Y no tiene que existir silos de información y esta partnership viene a ahondar en ello, ¿de acuerdo? Pero la parte de colaborar, creo que también es importante que lo comentemos, ¿no? Posibilidades ahí también. A ver, en nuestra demo lo que vamos a hacer es una demo bastante sencillita donde podemos interactuar con una aplicación para visualizar datos, ¿vale? Pero es lo que comentaba antes, las posibilidades que ofrece esto son infinitas. Al final puede adaptarse a cualquier tipo de necesidad, tanto si lo que requieres es montar un Power BI para mostrar la información con una estructura muy concreta, para mostrar ciertos indicadores o ciertas gráficas. Es posible que quieres introducir datos utilizando una aplicación, pues es posible que necesitas un proceso de validación para que no se añada el dato directamente a SAP, sino que exista un perfil de validador que debe de aceptar ese cambio, también es posible, en fin. Hay un sinfín de posibilidades y estos serían pues algunos de los ejemplos. Bueno, yo matizo un poco a David, no vamos a decir infinitas eso porque generamos expectativas y luego los clientes vienen y nos dicen, me dijiste que era infinita una gran cantidad. Y esto se podía hacer. Bueno, podíamos hacer prácticamente
mucho, ¿vale? Cada caso tendrá sus particularidades, Sí, por pero supuesto, que está claro, siempre. indudable, que se nos abre un mundo entre ambas Sí, plataformas. ahí en la parte de colaborar, como comentamos al principio, la parte de Microsoft 365 con SharePoint, con Teams, etcétera, que creo que ahora mismo es un punto de colaboración a nivel de organización donde nos comunicamos y alojamos información para compartir. Vale, vamos a estar acabando porque vamos a empezar con la demo. Sí que es verdad, la demo, y para que veáis la apuesta por parte de Microsoft en esta estrategia de partnership, recientemente, a principios de año, marzo más o menos, incluso un poquito antes, ya añadió lo que ellos llamaban esa integración profunda o esa manera de integrarse profundamente con procesos de SAP comunes, ¿de acuerdo? En GitHub tenemos de manera libre y gratuita una serie de soluciones preconstruidas, ¿de acuerdo? Donde tenemos gran cantidad de automatismos, flows, tenemos ahora mismo 2 aplicaciones, tanto para pedidos de venta como pedidos de compra, disponibles. Van a haber durante este año, me consta que van a haber bastantes más y por eso hay esa gran cantidad de automates ya montados en la solución. Con esto, al final, no quiere decir que sea lo que Microsoft deja solo para usar, sino es una plantilla, ¿de acuerdo?, que te ayuda a aterrizar este enfoque para construir las tuyas propias y, ¿por qué no?, reaprovechar todo lo que ya trae, ¿no? Por ejemplo, pues por Automates es vital. Sí, nosotros en la demo que hemos preparado pues nos hemos basado en esa pre-build que comenta Javi, con los procesos que nos proporcionaba, y en base a eso pues hemos hecho esa parte visual de consulta de información que ahora veremos. Sí. Y como veréis, al final se puede reaprovechar toda esta parte para soluciones en la imagen, propias. esta es una de las imágenes que trae, evidentemente, es una template, luego ya está el fino, como el grano fino, digo yo, de cómo tener el personalizar, si va a ser model driven, si va a ser canvas, etcétera, ya hay Claro, cambiado. aquí, por ejemplo, esta solución que está predefinida ya, que te puedes descargar, que ofrece Microsoft, cualquiera de vosotros os la puede descargar y puede empezar a utilizarlas y realizar todas las conexiones y demás, pero nuestra demo en este caso lo que queríamos enseñar también sobre todo es que no solo puedes utilizar esa conexión de SAP con esa plantilla que te ofrece Microsoft, sino que tú puedes crear tus propias aplicaciones totalmente personalizables, ¿vale? Entonces hemos preferido hacer una demo con una aplicación hecha desde cero por nosotros utilizando esa conexión con SAP. Ahora comentaremos cómo hemos montado un poco el entorno demo para que también veáis un poco ese enfoque. Por último, y ya vamos a pasar a la demo, os lo prometo, esto lo hemos puesto como últimas noticias, ¿de acuerdo? Porque esto ha sido de esta semana o como mucho la semana pasada. Recientemente SAP y Microsoft en esa estrategia de colaborar van a incorporar Copilot dentro de lo que son las soluciones de SuccessFactors, ¿de acuerdo? Y hacia también Viva Learning, ¿de acuerdo? Que ayudar a potenciar toda esta plataforma que tienen de accesibilidad a empleados, todos estos tipos de proyectos, pero con todas las capacidades de IA generativa que nos ofrece Copilot. Me ha parecido importante reseñarlo para que evidenciar un poco que este partnership está vivo y que vamos a tener más cosas, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, es momento de empezar a dar esos pasitos en nuestros proyectos, en nuestros entornos, empezar a trabajar en proyectos parecidos, ¿de acuerdo? Vale, os dejo aquí el link para que veáis un poco la noticia, en el PTT distribuiremos, lo vais a tener. Si os parece, pasamos a la parte un poquito demo, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Vamos a ver, y ahora compartiré nuestra pantalla de nuevo. Deciros que para montar esta demo hay 2 partes diferenciadas en cuanto hemos, por un lado, por supuesto, la suerte que tenemos de tener pues en Sophis y en Nusis 2 áreas tan potentes como SAP como Microsoft. La colaboración es total. Te digo gracias, Víctor, por siempre estar ahí, igual que a vosotros, gracias. La parte de tenemos un entorno que ya podemos empezar a construir escenarios demo o mostrarlo a los clientes, y por ese lado pues bueno, disponemos de un entorno demo de SAP. Tenemos la parte, hemos tenido que montar el gateway,
¿de acuerdo? Aquí hay algunas preguntas, si quieres podemos ir Puedes contestarlas. avanzando, están muy orientadas hacia SAP. A ver, el tema de uso indirecto, licenciamiento, yo creo que esa es la pregunta estrella, ¿vale? En todos, cada vez que presentamos algún producto nuevo que se integra con SAP, la pregunta sale siempre licenciamiento. A ver, desgraciadamente, cuando trabajamos con objetos de SAP, gestionamos pedidos, gestionamos clientes, gestionamos proveedores, eso es un acceso indirecto de cara a SAP, por lo tanto, SAP lo va a tener en cuenta como que fuera de SAP estás trabajando con objetos de negocio. Otra cosa es si fuera solamente lectura, ¿vale? Si fuera solamente lectura ya no serían accesos indirectos, pero como en cualquier otra aplicación, en ese caso hay que tener en cuenta que son accesos indirectos. En el escenario que tenemos no es solo lectura lo que estamos haciendo, pero sí que es verdad que habrá escenarios en los que tendremos hay que tener eso en cuenta. Claro. Y luego, preguntan también por el tema de la conexión con Microsoft 365, si se hace a través del módulo de integraciones de BTP. No sé si esa parte la vais a comentar, la vais a enseñar cómo se hace esa conexión. ¿La conexión te refieres desde Microsoft a SAP? ¿A Power Platform? Sí. Bueno, podemos mostrarlo, es lo que estaba un poco comentando, las dos partes diferenciadas un poco de cómo montar la demo. Ahora lo comento brevemente, o coméntalo tú, David. Sí, no, a ver, yo iba a comentar de empezar primero con la demo y luego pasar a la parte de un poco cómo son un poquito las tripas Vale, aquí me están preguntando muy directamente si está integrado con el BTP, ¿vale? El BTP es otro producto de SAP en Cloud. Aquí no juega un papel el BTP, ¿vale? Aquí el BTP para nada. ¿Vale? Es una conexión que ahora luego David nos comentará. Exacto. Vale, pues no hay más preguntas, ¿no? Ya no hay más. Vale, perfecto. Vale, pues lo que os comentaba, voy a enseñaros un poco, es una aplicación muy sencillita que hemos hecho, obteniendo datos de SAP. En este caso utilizamos las tablas de cliente y de pedidos, ¿vale? Cuando nosotros accedemos a la aplicación, inicialmente nos aparece pues, un listado completo de todos los usuarios que tenemos dados de alta en este caso nuestro entorno de demo SAP, ¿vale? Si ponemos aquí, podemos poner cualquier letra, por ejemplo, y nos filtraría aplicándonos el filtro. Cualquier cliente que disponga de una E, en este caso, se nos filtraría, ¿vale? Vemos aquí que tenemos 152 registros. Si reiniciamos el filtro, pues en total tenemos 205. ¿Vale? Igualmente podemos filtrar por país, por ciudad, pero podríamos aplicar cualquier otro filtro que nosotros aquí, validemos. Y no por reventarte, podríamos ya tener el propio Power Automate cuando veamos las tripas ya prefiltrados, es decir, podemos meter filtros en el origen del dato. En este caso estos filtros son los filtros propios de SAP, es decir, esa API que nosotros utilizamos a nivel de Power Automate ya tiene unos filtros que cuando se hace la consulta a SAP realiza directamente esos filtros, pero claro, adicionalmente nosotros en nuestro Power Automate o incluso nuestra propia Power App podemos aplicar filtros sobre esos datos que hemos obtenido de SAP, con lo que ni siquiera tendríamos que volver a lanzar la consulta con esos filtros, sino que sobre esos datos que obtenemos de SAP podemos filtrar y aplicar filtros personalizados. Por ejemplo, algún vendedor que tuviésemos o algún usuario fuera de lo que es SAP que estuviese consumiendo esta información y queríamos filtrar por alguna condición de negocio, pues no sé, área, país, pues algunas muy simples, pues podríamos incorporarlas, ¿no? Claro, aquí de normal, pues yo diría que existen dos enfoques principalmente a la hora de trabajar desde una Power App con datos de SAP. Una sería utilizar consultas directamente a SAP cada vez que quieres realizar alguna acción, como consulta o añadir datos, y luego sería pues montar algún proceso de sincronización, en plan pues cada cierto tiempo un proceso que te lea todos los datos de SAP y te los obtenga y los añada a una tabla de Dataverse o algo en el caso que estamos viendo no estamos consumiendo prácticamente ninguna tabla en Dataverse, hay alguna, pero evidentemente hay un escenario como el que tú dices, que podemos tener un proceso que se pueda lanzar pues 2 veces al día o el periodo que digamos, que esté insertando o actualizando en una tabla de Dataverse y a partir de ahí a trabajar con el dato. En ese caso es lectura, no tendría que ningún consumo por la parte comentabas del tema licenciamiento, ¿de acuerdo? Sí, sobre todo porque en algunas ocasiones nos hemos encontrado con clientes que tienen como base SAP y luego utilizan esa información de maestras de SAP para procesos que no son propios del ERP. Entonces,
aquí permitirme el chascarrillo que es uso la Excel, me lo descargo, tal, lo trabajo y luego trabajo con la Excel, entonces toda esa parte lo evitamos con esto. de manual, de que alguien se lo descargue, lo podríamos traer, como comentaba David y Javi, sí, pero a nuestro entorno. La verdad que lo que estabas comentando, no es chascarrillo el tema del Excel, es para mí es por el tema de seguridad. Es decir, en el momento que lo mandes a un Excel, pierdes el contexto, pierdes la seguridad. En este caso no, en este caso lo estás llevando a Dataverse, ¿de acuerdo? Donde tú ya puedes tener todo el gobierno de seguridad del dato, ¿de acuerdo? Porque yo creo que eso es un punto bastante importante. Es decir, ya os digo, aquellos que estéis, os animamos a que nos llaméis, nos preguntéis y veamos un poco cómo enfocarlo. Perdón, David. Nada, está muy bien, las puntualizaciones. Vale, y nada, pues cositas que podemos hacer a través de esta aplicación, pues bueno, como veis aquí únicamente se muestra el listado de clientes con el nombre del cliente y el código. Si quisiéramos ver información adicional del cliente, en este caso, pues por cómo hemos montado la aplicación, clicaríamos en este icono de aquí y a la derecha se nos aparecería, digamos, como una ventanita del detalle de la información. Lo dicho, esto es un ejemplo muy básico, simplemente para que veáis cómo se están obteniendo los datos de SAP. Como comento, esto hace la consulta directamente sobre SAP, es decir, cuando yo pulso en este icono, se ha lanzado una consulta a SAP, ha obtenido datos y los muestro en la Power App, ¿vale? Con lo que esto ya es la información que actualmente, a día y minuto de ahora mismo, está en SAP. En el momento de pulsar. En el momento de pulsar, correcto, ¿vale? Adicionalmente aquí, bueno, pues esta consulta nos devuelve una serie de contactos del cliente y luego tendríamos aquí el botón para ver los pedidos de este cliente, ¿vale? Esto también realiza una consulta filtrando por el usuario el cliente que hayamos seleccionado en la tabla de la izquierda, y aquí se nos mostraría una serie de datos, columnas que puedan ser, pues bueno, la guía, el proyecto. Exacto. Digamos que esta pantalla lo que nos hace es facilitar la transacción BP típica de SAP. La tenemos muchísimo más amigable y con los datos, digamos, que necesitamos, ni más ni menos, ¿vale? Cuando entramos en la BP, pues es una infinidad de campos que tenemos rellenos. Para poder llegar hasta los pedidos tenemos que hacer muchos clics, pues aquí lo tenemos todo mucho más sencillo y más amigable. Exacto. Vale, y bueno, aquí vamos a enseñaros un par de funcionalidades. Esto viene un poco con sorpresa, ¿no? Ahora viene con sorpresa. Claro, aquí si os fijáis, aquí a la derecha hay un iconito de correo. Esto lo hemos montado para bueno, enseñaros algunas funcionalidades adicionales que puede tener, sí, ¿no? Algo que estábamos comentando ha ocurrido a nosotros. Lo de extender, ¿no? Estamos en el momento de extender o de automatizar o de aumentar un poquito de productividad, ¿no? En un proceso. Exacto. En este caso, bueno, vemos aquí que el detalle de los pedidos es bastante corto. Podríamos haber puesto otro botón o podríamos haber mostrar la información de una forma distinta dentro de la aplicación, ¿no? Pero bueno, para que se vea la funcionalidad, hemos decidido añadir un botón que lo que va a hacer es que al clicar va a enviar por correo electrónico los detalles de este pedido en concreto del cliente, ¿vale? Ahora se está recopilando toda esa información, está haciendo la llamada al detalle de este pedido en concreto y nos lo ha enviado por correo electrónico, ¿vale? Entonces, aquí vemos que nos acaba de llegar el correo y aquí tenemos el detalle del pedido y, en fin, y los detalles en concreto de ese pedido, ¿vale? Esto solo es un ejemplo muy básico, pero muestra toda la potencia que podría tener. Aquí podría haber sido a Teams, podría ser a cualquiera de los 1000 conectores que hay 1000, correcto, de los 1000 conectores que tenemos en Power Automate disponibles para trabajar con el dato. Este es un caso, pues bueno, la verdad que fantástico, claro, un poco de ver esa capacidad de extenderlo, ¿no? Claro. Con un clic. Incluso no tiene por qué ser un dato en concreto, sino podríamos pulsar en un cliente que nos envíe un correo electrónico y que nos envíe pues toda la información del cliente, más todos sus pedidos, más, en fin, pues todo lo relacionado a un registro en concreto, por ejemplo. Lo que comentaba antes, las opciones, esta vez no voy a decir que son infinitas, pero existe una gran cantidad. Sí, ahí también hay que tener en cuenta que en la parte de Power Apps, ¿vale? Tenemos la posibilidad de tenerlo en movilidad. Lo estamos viendo ahora en el PC, en el escritorio, pero esta misma aplicación la podríamos tener en una tablet, ¿vale? Y acceder con la misma aplicación exactamente igual, sin hacer ningún desarrollo adicional, lo tendríamos en una tablet, o incluso personalizar nuestra aplicación para que se visualice desde un teléfono móvil, con lo que aumentamos todo el tema de movilidad, claro. Y de, por ejemplo, pues enviar el correo con el detalle
pues directamente igual Lo desde el podíamos móvil. haber hecho desde el móvil o Desde al el móvil y correcto. lo tendríamos fácil. Correcto. ¿Vale? Y esta sería pues una funcionalidad, como comento, para que se vea toda la potencia que puede Sí, la tener. verdad que a mí se me ocurre, es decir, ya sabéis que... Pero es que, por ejemplo, con Power Pages, si esto, como tú estabas diciendo, si llevamos los datos a Dataverse, no te voy a decir en 0, pero en un tiempo muy corto podemos tener un portal, por ejemplo, para mandar algún tipo de solicitud de información, ahora lo podemos ver, algún tipo de solicitud de comprobación, modificación en un portal que, bueno, Power Pages, para los que no lo conozcáis, es el producto que está dentro también de Power Platform para desplegar portales, pero siempre portales de usuario, portales de cliente, o a modo de formularios, es muy parecido. A ver, no me gusta comentarlo, pero es muy parecido, podría ser muy parecido a lo que viene siendo un WordPress, algo parecido así, pero mucho más potente. ¿Por qué? Porque tenemos toda la potencia de Dataverse y de la Power Platform Y ahí. todos los datos de SAP, Y correcto. con los datos de SAP. Correcto. Vale, y bueno, también hemos añadido otra funcionalidad para, pues nada, como ejemplo de algunas de las funcionalidades que se pueden aplicar, ¿vale? Y en este caso es que en el listado de clientes podemos pulsar en el icono del lápiz para poder editar un registro, ¿vale? Como hemos comentado, esta aplicación no realiza acciones, escritura en SAP, aunque es posible, ¿vale? En este caso lo que hemos planteado es enviar una solicitud de modificación, ¿vale? En este caso vemos que se nos muestra el detalle de ese registro. Por ejemplo, pues vamos a cambiar la ciudad, vamos a poner Valencia, y pues en comentarios de solicitud pues es necesario modificar la ciudad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, enviamos la solicitud, ¿vale? Y esto, de nuevo, enviaría un correo electrónico a las personas que hayamos especificado, que eso luego se podría gestionar de mil formas, ¿vale? Pues con lo que comento, según la necesidad, que ya ha llegado el correo en este caso, y pues digamos que se le llegaría... Ha llegado que no... No, expande la conversación. Exacto. Vale. Aquí está. Vale. Pues aquí vemos que nos ha llegado ese correo con los datos modificados o que ha modificado el usuario en ese formulario y el comentario que hemos añadido. Sí, este es un ejemplo en el cual podríamos tener unos procesos que se trabajan en la parte de Power Platform y luego tenemos una parte de back office donde podemos, aquí lo hemos hecho comunicando vía correo electrónico, porque Sí, podría ser de otra manera, fijas, donde pero... hay algún proceso que se tiene que hacer, porque así entendemos que tiene que ser Sí, en la parte de SAP, se haría ya con la información directa de lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Claro. Pero bueno, antes de pasar, para que veáis que esto, bueno, no estamos mostrando una lista que está atacando un SharePoint, bueno, hemos querido liar un poco a Víctor y a ver si nos puede crear algún cliente en el propio SAP y verlo cómo actualizamos el dato en el momento. Sí. Y lo que voy a hacer yo es algo muy sencillo. Me voy a conectar a SAP, me voy a conectar a la transacción BP. Muchos de vosotros ya sabéis que con la transacción de BP lo que hacemos es gestionar clientes y proveedores. Entonces voy a crear ese cliente con la palabra de webinar para que lo veáis. Voy a rellenar los datos básicos. Evidentemente no va a tener ningún pedido ni nada, pero bueno, simplemente con que nos aparezca que el cliente se ha creado, suficiente. Hoy es 25, vale, relleno los campos necesarios como puede ser el nombre, la dirección y poco más. Tampoco vamos a rellenar todos los campos. Y una vez creado en la BP, para que veamos que es prácticamente inmediato, le daremos a buscar y ahí en la aplicación que nos estamos mostrando aparecerá. Vale, un momentín, el último campo. Vale, todo esto se hace desde SAP. Como comentamos, esta acción de creación del usuario o edición del usuario se podría hacer directamente desde la Power Platform, pero bueno, eso es en función del proyecto. Claro, exacto. Vale, ¿Está creado ya? Vamos a comprobar a ver si... W mayúscula. Sí, que Es sensible a mayúsculas. Sí, esto es esto es el filtro de SAP directamente. Bueno, pues ahí lo que Y aquí veis. vemos ya que ya existe ese cliente de... Luego ves, prácticamente es muy rápido. Inmediato, Es exacto, muy eso iba a comentar. Evidentemente.
habrá proyectos en los que tenemos que tener en cuenta los límites de las APIs. A veces eso a lo mejor no suene demasiado técnico, pero sí que hay que tener ese límite operacional que tienen los conectores, ¿de acuerdo? Luego hay que, cuando nos enfrentemos a un proyecto de estos, de este tipo, tenemos que tener en cuenta eso también. Es decir, que a lo mejor nos encontramos en una situación en la que el número de llamadas puede ser muy difícil, pero se ha dado algún caso en el que esa simultaneidad de posibles llamadas al flujo pues puede desembocar en algún fallo o algún tiempo de espera demasiado largo y que no nos afecte. Es ver el caso concreto y ahí a ver qué soluciones se le puede dar a cada caso. Pero más allá de la aplicación, enséñanos un poco sí, por Automate o cómo lo hemos montado. Sí, de hecho es una de las preguntas que había. ¿Vale? Si que esto no es las bambalinas, ¿vale? De la parte de Power Apps. Bueno, claro, y Power Automate. Lo que estáis viendo es el entorno de desarrollo de Power Apps, ¿de acuerdo? Donde siempre pues trabajamos con una serie de soluciones. Ahí tenemos las tablas de Dataverse, tenemos Power Apps también. Bueno, en función del gobierno que tengáis en este entorno, pues habrá usuarios que puedan usar o trabajar con determinadas soluciones o crear las suyas propias. Eso ya es otro tema que hoy no toca. Cuéntanos aquí. Sí, mira, aquí esa es una solución de la Power Platform, donde aquí tenemos, pues, comentar que aquí nos hemos, la base, digamos, es una de las partes que vamos a comentar, ¿no? Exacto. En GitHub tenemos lo necesario para, bueno, en un se puede construir importar, desde se puede construir desde cero. No había ningún problema. Recomiendo tenerlo para ver cómo ha enfocado los ingenieros de Microsoft este tipo de proyectos y quedarnos con aquello que nos valga, ¿de acuerdo? Se importa la solución, te crea un par de aplicaciones, te crea todos los flujos, te crea, muy importante, el tema de las variables de entorno, porque es un punto en Power Apps que claro, al final tú en cada conector vas a tener que indicar a qué te conectas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la conexión que vas a usar, etcétera? Entonces, con una variable de entorno simplificamos muchísimo el estar continuamente diciendo, oye, me conecto aquí y aquí. ¿No? Claro, eso son buenas prácticas a la hora de desarrollar soluciones en Power Apps. Es algo muy recomendable porque, como dice Javi, te simplifica el poder configurar un nuevo flujo. Si tienes que crear un nuevo flujo, no tienes que volver a consultar qué datos tenías que añadir en cada conexión de cada cajita. Utilizas las variables de entorno, configuras las variables de entorno para y nosotros estamos en demo y estamos en entorno de desarrollo, ¿vale? Evidentemente. Vale. Pues venga. Pues bueno, aquí tendríamos las variables de entorno que ha comentado Javi. Luego aquí tendríamos, muy importante, que esto sí que lo estamos utilizando en nuestra demo, que son los diferentes flujos de Power Automate, donde aquí se realiza la conexión con SAP, ¿vale? Lo que realmente está obteniendo esos datos y luego los pasa a lo que es la aplicación, serían estos flujos, ¿vale? Fijaros que tenemos de Create y tenemos de lectura, ¿vale? De lo que es creación y lectura. Nosotros incluso tenemos updates, ¿vale? Es decir, que lo que es todo el CRUD, digamos, el crear, optimizar, actualizar, lo tenemos cubierto, y delete, en este caso delete no, porque no queremos borrar nada de SAP sin que no esté en sus procesos de negocio, pero sí que lo que es create, react and update lo tenemos cubierto. Sí, si vemos por ejemplo sales orders, aquí vemos que tenemos un read sales orders order list, que sería, digamos, ese listado con poca información, en este caso esa tabla como la de clientes que teníamos al principio a la izquierda con solo 2 campos, pues sería algo similar con orders list. Mostraría todas, pero con menos información. Y si luego quieres obtener el detalle en concreto de toda la información de un elemento en concreto, pues tendrías la otra función de read sales order, por ejemplo. ¿Vale? Y luego para lo que comentaba de creación, edición y eliminación, pues ya tendríamos las funciones de update y demás. ¿Vale? Faltarían algunas porque comenta Javi, esto todavía está en desarrollo, están añadiéndolo. Ya vi el otro día que hay modelos de IA. Que vamos a tener algo de IA seguro con SAP aquí. Sí, abre el Read Customer, que es el que teníamos, y así también lo tendrás. No sé si este no es. No, lo tendrás Read Customer, este de aquí. Sí, así también de paso respondemos a otra de las preguntas, ¿vale? Hay 2 preguntas en el aire, una del Dataverse, ¿vale? Que la contestamos ahora al final. Y ahora vemos esa parte que cuando abra David el flujo de Power Automate,
vais a ver qué conector se está utilizando para Vale. realizar esa comunicación con SAP. Viéndolo se ve más fácil que si os lo contamos. Vale, aquí bueno, vamos a explicar un poco lo que sería el flujo, ¿vale? Esto, bueno, para quien no haya visto nunca Power Automate, esto es un proceso que se ejecuta en este caso, bueno, tiene un trigger, es decir, cuándo se va a ejecutar, y luego tú vas añadiendo cajitas para indicar las acciones que debe de realizar. ¿Vale? De principio a fin. En este caso tiene un trigger que se ejecuta desde Power Up, ¿vale? Es decir, la Power Up llama a este flujo directamente y luego realiza una serie de acciones. En este caso, las cajitas que veis así, naranjas, rojas... Esos son los conectores con SAP. Esos son los conectores con SAP, correcto. En este caso vemos aquí que estamos utilizando una de esas variables de entorno que comentaba en esta Javi. variable de entorno hemos definido la IP de acceso, toda la configuración de acceso al entorno de SAP, ¿de acuerdo? Y si damos en los 3 puntitos, por ejemplo, eso es, en la parte de conexión es donde hemos realizado toda la parte de seguridad de acceso. En este caso, para simplificar, hemos puesto SAP Basic, ¿vale? Usuario y password. Pero podemos, como ha comentado Víctor, usar el método de Single Sign-On, por ejemplo, con Windows, que podría funcionar. ¿De acuerdo? Y luego, a partir de aquí, pues como vemos, ¿no? Al final es, como siempre hemos dicho, y estamos hoy aquí, para abordar un proyecto con garantías necesitamos equipos mixtos, Fusion Teams o enfoque que queramos darle, pero tenemos que tener consultores funcionales de SAP, consultores del negocio, por supuesto, consultores y arquitectos como Tomás y David, y con eso montar el equipo para desarrollar en el menor tiempo posible, porque si no va a ser muy difícil. Si no, va a ser muy difícil. Entonces, es importante. Yo, por ejemplo, como desarrollador o consultor de la Power Platform, yo no conozco qué tablas y qué columnas existen en SAP, por decirlo así. Entonces, ahí sí que necesitaría la colaboración de alguien funcional de SAP para que me pueda comentar, pues, a qué atacar exactamente. Claro, la ventaja de estas plantillas es que nos la aterrizan bastante. También es verdad que los flujos que se ven, pues a priori parecen bastante, un poquito, son sencillos, pero hay para un usuario que ve esto por primera vez dice, ¿esto es low code? Bueno, sí, es low code, ¿de acuerdo? Pero nadie ha dicho que el low code sea no code, ¿vale? De que hay low code, hay que ver algunos temas de parseo, pero bueno, entiendo que estamos hablando de proyectos donde está implantado SAP, donde hay una cultura de TI lo suficientemente como para poder entender de una manera sencilla o empezar a abarcarse en un proyecto de Power Platform, tanto con la ayuda nuestra, por supuesto, como con recursos internos. Sí, esa comunicación que permita esa traducción de la información. Y al final es esto, ¿no? Al final el conector es esto, o sea, no tiene más, al final es definir la tabla, definir cómo me conecto y cómo me conecto seguro, y luego seleccionar, como bien has dicho tú, los campos para no tener todo ese amalgama que pueda haber de campos, que siempre pasa en cualquier RP. Cuando atacas a una tabla, pues parece que no hay mañana en cuanto a campos, y para el usuario centrarlo con la información que necesita únicamente. Y ahí además los datos no tienen que ser estándar, sino que también podemos poner datos Z, datos personalizados que tengamos dentro de SAP. Eso es muy interesante, porque si hemos puesto un campo adicional será porque nos interesa, entonces lo podemos recuperar. La verdad que es un punto a favor en cuanto al conector, que está mejorando día a día y va a traer más novedades, ¿de acuerdo? Correcto. Y aquí, bueno, como puntualización, comentar que aquí podemos utilizar cualquiera de las cajitas que te ofrece Power Automate. Por ahí en este caso, a ver, no sé si por aquí teníamos uno. Bueno, este sería el ejemplo de solicitar el correo aquello que hemos visto a la hora de enviar el correo de solicitud de modificación de un cliente. Sí. Pues realmente lo que hemos hecho es un poco para que veáis, al final esto lo estuvimos hablando para que veáis la capacidad que podemos de poder seguir innovando y reaprovechar lo que hacemos dentro del equipo. David preparó un automate para poder mostraros cómo enviar un correo, y dijimos, bueno, ¿y por qué no podemos, tenemos una nueva necesidad de negocio, tenemos que hacer solicitar una aprobación? ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues aprovechando ese Power Automate, podemos copiarlo, podemos modificarlo, le añadimos, puedes desplegar, le añadimos, por ejemplo,
todo el tema de approvals que tiene Power Automate. En este caso son aprobaciones personalizadas, donde podemos definir los distintos estados, por ejemplo, de solicitud de aprobación de un crédito, ¿no? Y nos hemos inventado, pues bueno, pues tenemos aprobado, warning o rechazado. Aquí indicamos, hemos cogido los datos de, estoy señalando con el dedo como si lo estuvieseis viendo, hemos cogido los datos que estamos recogiendo ya de la propia app. Estos no son datos, digamos, ya en SAP, son datos de SAP en nuestra propia app, ¿de acuerdo? Se los hemos pasado y lo que hacemos después, a ver, que no soy zurdo, es esto queda a la espera de que en mi caso, pues no sé, vamos un poquito justo de tiempo, porque a lo mejor no lo podemos ver, pero lo podemos ver otro día, pero a lo mejor lo lanzo ahora. Queda a la espera de que la persona aprobadora marque el estado de la aprobación y si es, aquí podríamos haber puesto un condición, pero en este caso, para simplificarlo, mandamos otro correo electrónico, puede ser un TIR, informando del resultado de esa aprobación. Claro. Por lo tanto, ya tenemos un proceso fuera de todo lo que podría ser un proceso, no sé si más o menos complicado en SAP, pero sí que puede ser un proceso de aprobaciones que no tiene por qué seguir la guía o todo el camino, sino es un proceso que es una necesidad en concreto que tenemos ahora de gestionar una serie de créditos rápidamente, pero necesitamos una aprobación. Si lo hago por SAP, posiblemente los tiempos sean más largos, dependerá del proyecto o la dedicación o los equipos que tengamos, pero en otras ocasiones puedo lanzarlo, o un departamento puede decidir lanzarlo porque tiene, por así decirlo así, permisos para poderse gestionar este tipo de voy a lanzarlo mientras podemos ir comentando otras cosas. Sí, quedaría una de las preguntas, sí. ¿vale? de licenciamiento para utilizar Dataverse, ¿vale? Si requiere licenciamiento adicional o si se puede utilizar solo la integración con SAP sin ese coste adicional. Bueno, Carlos, de las maneras nos comenta cómo configurar un gateway. Bueno, no vamos a podernos conectar con el Azure, el servidor Azure, pero no sé si has conectado, ya has configurado un gateway en Microsoft. Si no, pues nada, te animo a ponerte en contacto con nosotros y podemos verlo, comentarlo, la consulta. No es nada complicado, al final sí que es verdad que necesitas tener pensado dónde vas a tener la máquina para que tenga una disponibilidad determinada, que tenga conectividad muy importante con el servidor de SAP. Pero el proceso de instalar el gateway, lo único que te tiene que preocupar es que, en principio, corregirme, es que el usuario con el que registremos o la puerta de enlace o gateway esté dentro, o sea, un usuario donde vamos a desplegar las soluciones de Power Platform, en nuestro caso, en nuestro entorno que tengamos. Es una de las pocas cosas que tendrías que tener en principio. Correcto. Luego, otras cosas, y perdona que te corte, es que, claro, en este caso tenemos una puerta de enlace. Hay que ver o estudiar bien el volumen de datos para ver si vamos a tener que trabajar con balanceos de puertas de enlace, etcétera. Pero eso ya es harina de otro costal. Correcto, eso ya sería realizar análisis sobre la casuística. Vale. Ya me ha llegado la aprobación, no sé si lo veis aquí, me ha llegado una aprobación de crédito, vamos a decirle que es un warning, podríamos poner algún Digamos que esto sería una versión con esteroides de lo que hemos enseñado antes de solo enviar un correo con la solicitud. Esto, además de enviar el correo, digamos que pues utiliza el mecanismo de approvals que te ofrece. ¿Vale? Y bueno, pues enseguida debería llegarme, el Power Automate se ha ejecutado a mí mismo, a vosotros también os puso, sí. Pero de que se ha concedido o el Estado se informa el resultado de aprobación del crédito, un warning, por favor, bueno, aquí ya cosas que podemos poner, ¿vale? Vale, nos queda la pregunta del coste adicional. Vale, el conector de SAP creo que es un conector, si no me equivoco, es premium, sí. Por lo tanto, sí que tienes que tener licenciamiento, tener licencias de Power Apps o Power Automate, ¿vale? No te valdría no estaría dentro de los conectores incluidos con las capacidades que te puede proporcionar una licencia de Microsoft 365, ¿de acuerdo? Si eres cliente, si ya tienes licencia, por ejemplo, de Dynamics, sí que vas a poder usarlo, ¿vale? Pero si no, tienes que comprar licencia de Power Apps
por uso, por usuario, perdón, por aplicación o pago por uso, ¿vale? Que también lo tenemos disponible en ese sistema. De otras maneras, cualquier duda que tengas en cuanto a ese licenciamiento, pues también lo puedes consultar después, estamos a tu disposición. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que por concluir, una ronda de... ¿Con qué te quedarías, Víctor? Yo me quedaría con facilidad para manejar las aplicaciones de SAP. Vale. ¿Tomás? Yo me quedaría con la integración al final de dos mundos y poder pues comunicarnos y acelerar los procesos de negocio. David, tú. A mí en mi caso lo que más me gusta es la gran cantidad de opciones que te permite de personalizar tu negocio a tu medida, por decirlo así. Vale, pues yo me voy a quedar, bueno, ya me conocéis un poco con la capacidad de reinventar nuestros procesos. Al final estamos añadiendo lo mejor de ambas plataformas y nos viene una revolución, nos va a pasar, o tenemos dos opciones, o nos pasa por encima o la cabalgamos. Y yo pienso que con esta opción creo que somos capaces de cabalgarla. Me refiero a la revolución de Copilot, de IA, de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? Así que nada, os animo a que nos preguntéis, a que deis el paso y consultéis opciones con nosotros. Y bueno, y si os ha gustado y queréis que preparemos otro webinar un poco más, o más de negocio o más técnico, nos lo decís y estaremos encantados de hacerlo. Así que nada, muchas gracias, chicos, ha sido un placer. Gracias. Igualmente.